Buenos días, soy el profesor Roberto Caicedo y estoy facilitando el curso de Introducción a la Sociología para la UL. Este video intenta entonces introducirles en el concepto de sociología. Ya en la plataforma está la presentación en PowerPoint a la cual haré referencia en este video. Entonces, el video es como un complemento pues para esa presentación y que podamos introducirnos en el tema. La idea, también hay un cuestionario inicial en la plataforma para que usted pueda realizar y conocer un poco sus preconceptos sobre el tema de la sociología y lo relacionado con ella. Digamos que la sociología, pues como ciencia o disciplina del saber, tiene un objeto de estudio. En este caso es el ser humano como ser social, relacional, y digamos el complejo de esas relaciones que llamamos sociedad. También tiene que ver con la realidad social, es decir, con lo que sucede dentro de ese complejo que llamamos sociedad. Y algunos van a decir también cómo transformar esa realidad, o sea, no solamente entenderla, sino también cómo transformarla. Entonces, para Lucas Marín, un autor que hago referencia, la sociología se caracteriza como ciencia o saber científico por varias razones. Por lo menos él plantea tres razones. Una, que existe un conocimiento acumulado en esta disciplina que puede ser aplicable y comprobable, que se puede entonces, que sea sistematizado, digamos así, en un cuerpo de conocimientos que, digamos, han sido comprobables en alguna forma. El segundo aspecto, que se basa en ciertos postulados, nuevamente enfatizan el tema de que son comprobables, ciertos postulados o principios. Por ejemplo, señalar algunos, el mundo o la realidad se puede conocer, se puede experimentar, es observable. En segundo, la experiencia puede desarrollarse como un método, la experiencia de esa realidad puede desarrollarse a través de un método. La observación, que es muy importante pues en la metodología científica y sociológica, puede entender las causas de estos fenómenos observados en tiempo, en diferentes variables, ¿no? Temporales, espaciales y otras más. También dice que los fenómenos observados se interrelacionan entre sí para entender su sentido o darle una explicación a ellos, que además busca la confrontación con otras formas de observar la realidad y de explicar la realidad, y que conjuga en su acercamiento a la realidad tanto la objetividad como la subjetividad. Entonces es, digamos, como un segundo elemento que menciona este autor. Y en tercer lugar, que la sociología desarrolla sus propias metodologías, o por lo menos eso intenta desarrollar ciertas metodologías, ya sea de tipo cuantitativo, cualitativos o mixtas, o de otras formas, ¿no? Otra forma de metodologías que vamos a ir viendo que de acuerdo con el paradigma o la tendencia sociológica, pues van a escoger una cierta forma metodológica. Entonces, para este autor, la sociología es una ciencia porque pretende la comprensión objetiva y racional, noten esos dos términos, de una zona de la realidad, no necesariamente de toda la realidad. Y en ese caso, esa zona es el hombre o el ser humano como ser social o animal social, van a decir algunos. Aunque admitimos, dice él, que no se da la explicación exhaustiva de métodos que caracteriza a otras ciencias, como en otras ciencias, en el caso de las ciencias naturales, sí a un intento de avanzar en ese conocimiento objetivo, comprobable y racional y metodológico. Noten el énfasis ahí, pues entonces la objetividad en un comienzo en la definición de la sociología, que va a ser pues una discusión posterior hasta qué punto, digamos, podemos hablar de objetividad y qué implica la objetividad para la ciencia, o qué papel juega entonces también lo subjetivo en la construcción de este saber, como en cualquier saber. Este autor plantea todas las siguientes características para la sociología como ciencia. En primer lugar, es empírica, ¿no?
Se basa en una observación, un razonamiento, no sobre la realidad social, sobre ciertos fenómenos. Es teórica porque sintetiza y sistematiza esas observaciones. Es acumulativa porque precisamente va entonces sistematizando eso, ese conocimiento. Es no ética, o sea, no toma un postulado ético en términos de sus conclusiones o por lo menos de sus observaciones. Esto puede ser discutible, ¿no? Es crítica porque indaga, digamos, desde una cierta objetividad o porque indaga ciertas posturas dominantes, entonces se postula como una ciencia crítica. Eso va a ser muy importante y va a ser uno de los aspectos a desarrollar después en ciertos paradigmas de la sociología. Y dice él, es un modo de conciencia porque pretende comprender la realidad y al ser humano en esa realidad social. Otra definición de Salvador Giner dice así: la sociología junto a la antropología, de la cual la separan distinciones muy sutiles, es entre la ciencia la que tiene como misión ineludible estudiar al hombre en su complejidad. Por lo cabal de sus miras, la sociología es ante todo ciencia humana y no solo social. No puede circunscribirse a una sola dimensión de esa realidad, es la que estudia por imperativo constitucional la condición humana, dice Salvador Giner. Esta bibliografía está ya también en la plataforma, ¿no? Para que ustedes la puedan consultar. Por lo menos la de Giner, ¿no? Está ahí en la bibliografía. Tesanos, otro autor, dice: sin embargo, lo que sí es cierto es que entre los sociólogos actuales persiste una importante diversidad de percepciones sobre la misma naturaleza y el propio papel de la sociología. Esta pluralidad de concepciones ha llegado a alcanzar tal punto que en nuestros días, más que hablar de sociología en singular, deberíamos hablar más probablemente de distintas sociologías. Entonces, una mirada interesante ahí de Tesanos nos dice pues que en últimas se pregunta si hay que hablar de sociología o más bien de sociologías. Y de hecho, bueno, en buena parte el desarrollo de la sociología le va a dar un poco de razón, ¿no? Porque ven ustedes que se va a ir especializando, por ejemplo, sociología de la religión, ¿no? Sociología de la ciencia, entonces, sociología de la cultura. Entonces, digamos que dentro del campo de la sociología van a ir ocurriendo estas especializaciones que lleva a pensar lo que plantea ahí Tesano. Concluye entonces este autor: la sociología forma parte de un conjunto más amplio de ciencias sociales junto con la antropología, como ya mencionó también Giner, la economía y otras más, y se ocupa de un campo de realidades humanas del que también se ocupan otras ciencias del comportamiento, como la psicología. Sin embargo, la sociología tiene un campo temático específico y unos enfoques metodológicos particulares. Ese es como el énfasis ahí entonces de la sociología, como de cualquier otra ciencia, es si tiene un campo específico y si tiene una metodología más o menos particular. El campo temático puede ser descrito en un sentido muy general como lo social, y que ha sido a su vez acotado por diferentes sociólogos y sus escuelas o sus paradigmas, por ejemplo, al hablar de hechos sociales, vínculos sociales o roles sociales, clases sociales, en fin, o realidad social en general. Lo que tienen en común todos estos enfoques, va a decir Tesanos, es la atención a ese matiz o dimensión específica de lo social, en términos de las relaciones y el comportamiento humano. Giddens y Sutton, autores muy reconocidos en este campo pues, de la sociología, dice: el estudio de la sociología no puede limitarse al proceso rutinario de una adquisición de conocimientos meramente teóricos. Un sociólogo es alguien también capaz de liberarse de la inmediatez de las circunstancias personales para situar las cosas en un contexto más amplio. Noten lo importante ahí, ¿no? El trabajo sociológico entonces depende de lo que el autor norteamericano Charles Wright Mills, va a denominar la imaginación sociológica. Ese elemento va a ser muy interesante, ¿no? Y el aporte de Wright Mills va a ser precisamente abrir un poco más este elemento de la sociología hacia también el elemento de la subjetividad y la importancia de la subjetividad en ella. Dedicaremos otro videito y también
en la presentación usted puede ver sobre esta imaginación sociológica. Entonces les invito a que miren las presentaciones, también miren las diferentes lecturas para esta unidad y contesten el cuestionario de entrada, y también pueden ya ir adelantando su tarea para la unidad, que consiste en un mapa conceptual sobre los fundamentos de la sociología, sobre las definiciones de sociología y sobre sus exponentes. O sea, como en ese mapa conceptual usted pueda colocar algunas de las principales definiciones de la sociología, cómo entendemos la sociología, cómo se fundamenta en términos nociológicos, epistemológicos, y cuáles han sido algunos de los exponentes más importantes o que usted quiera resaltar. Ahí puede usted entonces en plataforma ya mirar entonces en la ruta de aprendizaje el trabajo para esta unidad. Seguimos pues en contacto.